Cuando tú compras en un establecimiento, en una tienda, y compras de manera aplazada, en muchos casos esa compra aplazada te la financian, pero no el establecimiento, sino te la financia pues, un banco que haya detrás, que haya un acuerdo con esa tienda o una entidad financiera de cualquier tipo. Es decir, tú, por ejemplo, vas al campo y compras de manera aplazada, no es al campo el que te está financiado, es ONEI. O vas a cualquier establecimiento, por ejemplo, MediaMarkt está detrás con CaixaBank y con algún otro banco. El Corte Inglés tiene su propia financiera, Carrefour tiene su propia financiera, pero muchos de los demás, tipo IKEA, en fin, Decathlon, los que sean, ese tipo de establecimientos, tienen siempre una entidad financiera, van cambiando además, banco, que es la que te hace la financiación. Por ejemplo, en muchos de ellos es Aplázame, que es WeThink, el que te está dando la financiación. Hay financiaciones de todo tipo. Visto esto, para que tengáis conocimiento qué está sucediendo con este tipo de establecimientos, vemos qué sucede, por ejemplo, con la tarjeta MediaMarkt. En este vídeo os quiero contar un caso de MediaMarkt que realmente la financiación te la está dando CaixaBank. Es para aclarar precisamente la duda de esta persona que en un comentario nos decía lo siguiente: buenas noches, te he visto en TikTok y estoy sorprendido de tu trabajo. Te escribo por si podías ayudarme. Me compré una tele en MediaMarkt, la pagué a plazos y me asignaron una tarjeta CaixaBank. Ahí está, la financiación en este caso no es MediaMarkt que te está dando la financiación, te obliga a contratar, en este caso con CaixaBank. Pues resulta que ya tengo otra tele y aún sigo pagando tarjeta. No entiendo nada. Y a mí me dijeron que esa deuda la tenía que pagar, pero yo ya la tarjeta la tengo anulada y no he vuelto a usarla. Lo que sucede en este caso es que esta persona compró una tele que en MediaMarkt se la financiaran a través de una tarjeta CaixaBank, peligro, porque esa tarjeta CaixaBank se la siguen cobrando. Es decir, ya tiene una tele, compró la tele, sigue pagando a día de hoy, ahora incluso se ha comprado otra televisión distinta, con otra financiación suponemos distinta, pero todavía sigue pagando una tele ya muy antigua que seguramente ya no tiene ni la televisión. Y eso es porque esa tarjeta CaixaBank es una tarjeta revolving. Es decir, aunque te la hayan dado hace muchos años y solo hayas dispuesto de ella una vez para comprar una televisión, por ese importe que te han dado con esa tarjeta, te va a generar una serie de intereses que van a pasar años y tú seguirás pagando. Pero no seguirás pagando para devolver lo que te prestaron, no. Vas a seguir pagando para pagar intereses e intereses de los intereses, porque esos intereses son revolving, se van sumando a sí mismos, llevan su propia vida y te van generando cuotas y cuotas y cuotas y tú sigues pagando. Esta situación que os estoy comentando es muy habitual y es porque son tarjetas revolving. En otros establecimientos lo que dan no solamente es tarjetas, sino un préstamo revolving, que es un sistema de cálculo igual, que al final sucede que pasan los años y tú sigues pagando y sigues pagando. Oiga, que la televisión me costó tanto y yo pagaba el doble, sí, y seguirás pagando cuotas porque son tarjetas revolving. Y ese cálculo revolving, esas tarjetas revolving, se están declarando masivamente nulas, abusivas, ilegales en los juzgados. Eso es lo que quiero que tengáis muy claro. La sensación es, cuando tú tienes una tarjeta de este tipo, es pago, pago, pago y la deuda nunca baja. Esto no se acaba nunca. Pero es porque os digo, porque es una tarjeta o un préstamo revolving. Si vamos a ese préstamo en concreto, el de este caso que os he traído, lo digo para que no solamente penséis que son palabras, os lo muestro con hechos. Si vemos este contrato, vemos lo primero, lo más importante, es ir al interés que estás pagando. Si os dais cuenta, en el interés, en el TAE, es un 24,31. Para empezar, ese interés ya es muy alto, ¿vale? Estamos hablando de un interés de más de un 20%, 24,31. Ahí ya os podéis dar una idea de que con esos intereses tan altos vas a pagar una brutalidad de intereses. Además, en el caso de impago, los intereses de demora son 2 puntos por encima de ese 24,31. Es decir, si impagas cualquier cuota, ya es un 26,31 de intereses, aparte de los 30 euros que te cobran por cada impago. Con esto os explico, hay una serie de comisiones y de gasto en este tipo de contratos que te incrementan incluso la cuota. Así que ya no solo que el interés sea muy alto, ya no solo que haya comisiones y gastos de este tipo muy altos, es que además el sistema que se usa para calcular esos intereses es un sistema revolving que genera cuotas y cuotas y cuotas y nunca dejas de pagar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué posibilidades tienes si estás en una situación así? Pues os la he adelantado antes, ir al juzgado. Porque los juzgados, con situaciones así, con sistemas revolving así, con ese tipo de cuotas que vas pagando hasta el infinito, lo que hacen es anularlo. Anularlo y devolver, además. Obligar, precisamente en este caso de CaixaBank, a que devuelva a este afectado
todo lo que haya pagado de intereses, de gastos y de comisiones. Esa es la clave, ese es el secreto. Si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo reclamar a CaixaBank o a MediaMarkt o ir al juzgado, yo te ayudo sin ningún coste para ti. Porque conseguimos, en muchísimos casos, 99%, conseguimos precisamente que sea al final CaixaBank, en este caso, o el banco de turno que sea, el que nos pague a nosotros. El juez va a obligar al banco a pagarnos a nosotros en la mayoría de los casos, para que a ti te salga sin coste. Porque es que al final ten muy en cuenta que el juzgado está aplicando una serie de leyes. Leyes que defienden al consumidor. Y ese tipo de leyes y ese tipo de sentencias que ya existen desde hace mucho tiempo, tanto por parte de Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el propio Tribunal Supremo, ya hay una serie de leyes muy importantes y una serie de sentencias muy importantes que obligan precisamente a restituir a los consumidores esa situación que tenían. Es decir, a que les devuelvan todo lo que ha pagado además y además a que le cubran los gastos, que los gastos no son otros más que el abogado y el procurador que tiene que tener para poder ir al juzgado. ¿Vale? Para el juzgado en este tipo de situaciones tienes que ir siempre obligatoriamente por ley con abogado y procurador que te defiendan, que conozcan estas situaciones, que sepan qué están hablando. ¿Vale? Un ciudadano de la calle no tiene por qué conocer al detalle las leyes ni las sentencias. Desde luego, para eso hay un abogado. Pues bien, si tú tienes que contratar a un abogado, tú tienes que contratar a un procurador, por eso las leyes y las sentencias están obligando a estos bancos, a estas entidades financieras, a pagar a ese abogado y a ese procurador cuando el juez anula la tarjeta y te devuelve todo el dinero. Espero que os haya quedado bastante clara la explicación. Consecuencia de todo esto es que si tú tienes una tarjeta bancaria o has ido a un banco, te han dado la tarjeta o has ido a un establecimiento tipo MediaMarkt, como en este caso, has comprado lo que sea y has acabado con una tarjeta, que sepas, ten muy claro que puedes defender tus derechos y los puedes defender en el juzgado. Si no sabes cómo, yo te ayudo sin coste.